amor del Señor. Amén. También los maestros, maestras, a sus respectivas aulas, porque esta mañana el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en los Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Hoy vamos a hablar de Gedeón, cómo Dios llamó a este varón para servirle, para honrarle. Y vamos a dar lectura, Jueces capítulo 6, el verso 14, 15, 16, luego al capítulo 7, versículo 2, 7 y 22. Bien, daremos lectura a la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, verso 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mañanitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los mañanitas como a un solo hombre. Capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los mañanitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra ti, diciendo: mi mano me ha salvado. 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los mañanitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabá. Oremos, amada iglesia. Amado Señor, háblanos en esta mañana. Seas tú, Señor, que nos hables a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de tu misma presencia, de tu mismo trono, Señor. Lo que tú nos has dado, Señor, palabra revelada a cada uno de tus hijos. Que mis hermanos que han venido con momentos muy posibles afligidos, con problemas, desanimados, desalentados, Señor, en esta mañana ellos puedan ser restablecidos, fortalecidos por la palabra que van a escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de principio a fin. Seas tú ministrándonos, Espíritu Santo de Dios. Seas tú dándonos la palabra acertada en cada corazón de tus hijos y aún de los amigos que nos están visitando en esta mañana y también por las redes sociales. Muchas gracias, Señor. En tu nombre iniciamos este tiempo maravilloso de estar en tu presencia, escuchando la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, como enseñanza en esta mañana, el llamado de Gedeón. Ya los domingos pasados hemos hablado cómo Dios en su gracia y misericordia siempre tiene ese corazón, hermano, de clemencia contra su pueblo. Desde los jueces hemos entendido los primeros capítulos que los jueces, hermanos, eran personas que Dios levantó como militares, como personas que puedan abogar contra el pueblo del Señor. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era como en este tiempo que reposa en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento solamente Dios, Él reposaba cierto tiempo en ciertas personas y luego se ausentaba.
Y por eso que en ese tiempo de los jueces, amados hermanos, donde el pueblo de Israel se olvidó de las grandes grandezas que Dios lo hizo a ellos, y Dios prometió, hermanos, una persona para poder llevarlos una vez más a engrandecer el nombre del Señor. El domingo pasado hablábamos de una mujer, Débora, y vemos cómo aquella mujer, hermanos, ella gobernaba bajo juicio, ella gobernaba siempre dirigido con el poder de nuestro Dios. Inclusive Bará, decíamos, este varón que era guerrero valiente, él no podía salir a la lucha sin que acompañe esta mujer llamada Débora. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor reposaba en esta mujer. En el Antiguo Testamento estamos hablando de ello, pero en este tiempo el Espíritu del Señor ya no reposa en una persona, sino en todo su pueblo, en toda su iglesia. Por eso es tan importante que usted, hermano, creamos lo que la Biblia nos dice, que el Espíritu del Señor, Él ahora mora en nosotros. Nosotros somos ese templo viviente, donde vayamos, el Espíritu del Señor siempre irá con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Volviendo a lo que estamos ahora empezando, el estudio de este nuevo juez llamado Gedeón. Hermanos, yo tengo un pensamiento donde dice los jueces de Israel eran personas comisionadas para libertar, gobernar y enseñar al pueblo las grandezas de Dios. Y Gedeón, él, hermanos, es una de esas personas que Dios lo levantó en un momento tan especial, porque Israel una vez más se había apartado de Dios, una vez más cayeron en la apostasía. Pero Dios es Dios, que Él ama a su creación, ama a su pueblo, como también a nosotros. Y vamos a entender cómo el Señor, hermanos, quebranta los corazones del pueblo de Israel para que ellos vuelvan al conocimiento de nuestro Dios. Primer punto, Gedeón, elegido para rescatar a Israel. Gedeón, elegido para rescatar a Israel. Los versículos 1 al 6, vamos a dar lectura, describe cómo Israel cayó en otro ciclo de pecado, en la apostasía. Vamos a leerlo, hermano, es tan importante poder nosotros entenderlo. Dice el Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián, hermano, es descendiente de Abraham. Muchos piensan que solamente Abraham tuvo a Sara y ahí terminó. No, él se volvió a casar. Él tuvo 5 esposas. Y justamente estas personas que se levantaron contra el pueblo de Israel era descendiente de los Madianitas, o sea, de Madián, la cuarta esposa que tuvo Abraham. Eso lo encontramos en Génesis 25, 1 y 2. Ahí nos está relatando. Así que no solamente tuvo Sara. Dígale, hermano, a su lado: Abraham tuvo 5 esposas. No lo escucho. Y la cuarta esposa es lo que habla acá de Madián. Entonces, amados hermanos, vemos como Dios en su gracia y misericordia, siempre Él amando a su creación, amando a su pueblo. Entonces decíamos, este verso primero del capítulo 6 de los jueces, dice que les entregó Dios en mano de Madián por 7 años, 7 años de cruda, hermanos, alejamiento del Señor. 7 años que el pueblo de Israel volvió a ser apóstata, volvieron a adorar, volvieron, hermanos, a rendir el culto a sus ídolos. Y Jehová nuestro Dios, hermano, sabemos que su gloria no comparte con cualquiera, y por lo tanto, hermanos, Dios levantó a estos los madianitas para poder esclavizarlos durante esos 7 años. Verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No contentos los mañanitas con los amalecitas, no solamente llegaban a los terrenos de Israel, sino que ellos se posicionaron, tomaron ahí sus tiendas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, hermano, desaparezca. Esto es lo que nos dice la Biblia. Estos mañanitas y los amalecitas con sus camellos, con todo, ellos se posicionaron en la tierra de Israel. Y había un gran sufrimiento, había hambruna allí, hermanos. Y la palabra nos dice que, hablando ya de Gedeón, que él, hermanos, estaba aventando su trigo. Sigamos leyendo para que la palabra nos dé el mensaje que queremos de parte del Señor. El verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Por esta causa se empobrecía cada vez el pueblo de Israel. Todo sembrillo, hermano, todo lo que ellos, los amalecitas, los madianitas, ellos tumbaban, hermanos, y quedaban en plena pobreza. Y lo importante que ellos vieron que ya no pudieron más, clamaron a Jehová. Cuando usted y yo estemos en un momento de apuros, cuando ya no hay el dinero suficiente, ya usted ha sido desahuciado de los médicos, pero usted quiere avanzar en cuanto a su sanidad, ya no hay dinero, ¿qué va a hacer usted? Tiene que volver a clamar a Jehová su Dios. Tiene que usted volver a sus principios, porque de esa manera vamos a entender que Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Él es lento para la ira y grande misericordia. Así que por amor a su nombre, Él volverá, hermanos, a darnos salud a nuestro cuerpo. Él volverá, hermanos, a darnos esa fe que tuvimos al principio, porque el Señor es un Señor lleno de misericordia. Aleluya. Y el pueblo de Israel se empobrecía y ellos dijeron: no es posible que sigamos así, hay que volver a Jehová nuestro Dios. El versículo 7, ahí vamos a ver, versículo 7 al 10. Dios envía un profeta anónimo, no nos habla su nombre del profeta. Dice así: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los mañanitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No hay nombre, es anónimo, el cual le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Verso 10: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Oh, hermano, la amonestación de parte de Dios a través de este profeta anónimo les hace recordar al pueblo de Israel cómo nuestro Dios los sacó, hermanos, de Egipto. La palabra nos dice que el profeta les habla, les hace entender: ustedes han salido con mano fuerte, Dios les ha librado, les ha sacado, y en fin todo. Pero dice este verso 10, donde vamos un poquito a hablar de ello: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Cuando no hay obediencia, entonces, hermano, Dios también es un Señor que respeta la decisión de cada uno de nosotros. Dios respeta la decisión de usted, porque Él es un buen Señor, hermanos. Él ha dado a usted y a mí el libre albedrío. Lo que usted quiera hacer, usted puede hacerlo. Usted conoce al Señor, quiere hacer lo bueno, hace lo bueno. Si usted no quiere hacer lo bueno, también Dios respeta la decisión de usted. Por eso acá nos dice que este verso,
pero no habéis, dice, obedecido mi voz. Entonces la decisión es de cada uno de nosotros. Y quiero aplicar esto un poquito. Cuando desobedecemos, hermano, Dios nos da su mano, no para destruirnos. No. No nos da una disciplina, hermano, para sentirnos ajenos a Dios. No, al contrario, porque nos ama nuestro Dios, Él nos disciplina. ¿Cuánto decimos amén? Y vamos a abrir nuestras Biblias, hablando de este verso 10, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 5. Luego volvemos a Jueces. Hebreos 12, 5, la palabra del Señor nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si sois deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabra bastardo significa no son hijos legítimos, son hijos ajenos. Eso nos está explicando la palabra del Señor en este verso que estamos leyendo. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando ya del Señor, para lo que no nos es provechoso, porque dice para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuánto decimos amén? Yo creo que todos, hermano, viene a la memoria cuando éramos nosotros aquellos niños traviesos, irrespetuosos. Yo creo todos hemos pasado por eso. Y nuestro papá nos castigaba. Y ya muchas veces los papás, ya usted sabía cuando él estaba molesto, ya, hermanos, con la mirada o con algo que nos decía, ya nosotros sabíamos que papá estaba molesto. ¿Por qué? Porque él deseaba criarnos como debe ser, hermano, que seamos hijos obedientes, y también cuando ya seamos mayores podamos nosotros ser buenos ciudadanos y así honrar también a la familia y a nuestro Dios. Yo creo que todos hemos sido disciplinados. O alguien ha sido mimado, que no, el papá no hizo nada por usted, ni mamá hizo nada por usted. Qué triste que este tiempo, no esta temporada que le llamamos así, en este siglo XXI, hermanos, donde ya, digamos, la enseñanza no es como antes, ya no es como antes, ¿verdad? Hay familias solamente como, digamos así, como le llaman así, familia light, que rápido se cae, se derrite. Pero los que hemos sido disciplinados, yo me acuerdo mucho de mi padre, porque yo era el más desobediente, yo creo que sí. Yo soy el cuarto de mis hijos. Papá me disciplinaba más a mí. Ahora entiendo por la palabra, que allá conozco al Señor, que lo hacía por el bien mío. Porque cada papá o cada mamá no disciplinamos a los hijos porque nos da la gana, sino porque queremos que ellos sean buenos ciudadanos. ¿Cuánto decimos amén? Para que no estemos llorando después cuando están ya en la droga, están en la marihuana, están en la cárcel. ¿Y por qué? Porque hemos mimado mucho a nuestros hijos, no hemos corregido. Así que, amados hermanos, mientras que hay oportunidad, hay que corregir a nuestros hijos. A su nombre. Y si ya los hijos son mayores, hermano, ya es difícil. Pero doble usted rodilla, pero para Dios todo es posible, hermano.
Todavía Dios puede cambiar la vida de aquel joven, de aquella señorita que es ya mayor. Pero si usted, mis hermanos que tienen matrimonio jóvenes, todavía está empezando usted ahí, hermanos, saborear la vida familiar con nuevos, que Dios le da a sus nuevos hijos, empiece a disciplinarlo como usted escuchó la palabra del Señor. Si los papás disciplinan, entonces cuánto más nuestro Dios quiere que usted y yo vivamos siempre, hermanos, honrando su nombre en todo tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Volvemos ahora a los Jueces, capítulo 6 que estamos hablando. Entonces, hermanos, ahora el versículo 11, 6:11, dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en lugar para esconderlo de los mañanitas. Mira lo que dice: vino el ángel de Jehová. O sea, sabemos que nuestro Dios de una y otra manera se personifica para dar un mensaje a su pueblo. En este caso, el ángel de Jehová, algo visible, vino, hermanos, a hablar a Gedeón. Y nos da la descripción en este verso 11. Dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, o sea, debajo de un árbol. Porque las tierras calurosas de Israel, sabemos que este calor que tenemos no es nada, hermano. Este calor que estamos nosotros no es nada. Israel, hermano, calor es mucho más que nosotros, que estamos nosotros disfrutando la calor. Yo creo que nos gusta la calor también, ¿o no es así, hermanos? Estamos en verano, ¿verdad? El ángel, hermano, de Jehová vino y se sentó debajo de una encina, de un árbol. Y ahí dice este verso 11, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los mañanitas. Entonces el ángel de Jehová, o sea, se personificó Dios mismo en la persona de Jesucristo, habló a Gedeón. Y Gedeón estaba ahí aventando su trigo porque tenía miedo. En una cueva estaba ahí haciendo, porque venían los enemigos y les quitaba todo lo que él estaba haciendo. Pero ahí escucha palabra de Jehová Gedeón. El verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aleluya. ¿Cuántos varones esforzados y valientes tenemos en esta mañana? Más escucho, damas. ¿Cuántos valientes y esforzados tenemos en esta mañana? Aleluya. A pesar como tú te escondas en tu cueva, a pesar que tú estés pasando tus momentos de debilidad, flaqueza, días que ayunas y sigue siendo lo mismo, a pesar de eso, el Señor nos dice que somos valientes, esforzados, porque Él tiene un mensaje para que tú puedas dar a conocer este mensaje del reino. Igual como Gedeón, él tenía un mensaje también para su pueblo, para Israel. Aleluya. Pero ¿qué dice el verso 13? Gedeón respondió: él quiere, hay muchas conjeturas acá, hay muchas cosas que quiere saber. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No se identifica usted con esto, hermano? Oro, saco ayuno, vigilia, madrugo. Antes que la iglesia a las 5 de la mañana tenemos nuestro matutino. Antes del matutino ya estoy ahí desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y no hay respuesta. Parece que Dios se ha ausentado de nuestra vida, pero no es así, hermano. Nuestra mente tan finita desconoce la mente del infinito que es nuestro Dios, amados hermanos. Y la palabra dice que Él comienza a responder con preguntas. Ay, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El versículo que estoy leyendo:
La pregunta que yo he puesto acá es, ¿alguna voz, dice, alguna vez ha reaccionado mal luchando por sentir la presencia de Dios? ¿Alguna vez usted se sintió mal? No hay respuesta del Señor. Yo creo que todos hemos pasado por eso, hermano. Pero nosotros perseveramos, continuamos, sabiendo que Dios, hermano, en su momento va a cumplir lo que nosotros queremos. Y no hay que desmayar, tenemos que continuar, porque el Señor lo hará en el momento preciso que usted necesita esa ayuda, esa bendición en su vida. Él nunca se ha olvidado, pero quiere que nosotros perseveremos. Y hay otra pregunta también que dice, ¿por qué? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los mañanitas? Entonces él entra un momento en conjetura, en un momento ahí con el ángel de Jehová. Pero con Jehová conoce los corazones, no se molesta nuestro Dios, al contrario, le siguió hablando a Gedeón, gloria al Señor. Él nunca nos ha dejado, amada iglesia. Vamos a Deuteronomios. ¿Qué nos dice ahí el capítulo 31? Versos 6 y 8. La palabra del Señor en esta mañana nos alienta, hermanos, lo que estamos pasando quizás como Gedeón, que no hay respuesta. 31, verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aleluya. ¿Cuántos queremos esta palabra? Él siempre, hermano, nunca se ha quedado dormido. ¿Usted recuerda Salmo 121? Jehová, habla ahí, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dicen los siguientes versos? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más? No dará su pie al resbaladero. ¿Qué más? Ni se dormirá, ni se dormirá. Aleluya. El que guarda a Israel. Él es nuestra entrada, Él es nuestra salida, hermanos. Tú y yo descansamos en paz porque tenemos la paz del Señor, hermano. Y esto es lo que prometió el Señor a Gedeón, y Dios cumple su palabra. Sigamos leyendo, hermanos. Entonces el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mañanitas. ¿No te envío yo? ¿Se da cuenta? Gloria. A veces decimos, sí, hay que ir en nombre del Señor. Sí, pero ahora Jehová dice, ve con tus fuerzas. Se cree que Gedeón era un joven, hermano, como dice el menor, el último, muy joven, pero era un cuerpo de guerrero. Era una persona que estaba acostumbrado, hermanos, a luchar. Por eso le dice este verso 14, que mirando Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice Jehová nuestro Dios. El 15, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mañanitas como un solo hombre. Se consideraba de la tribu más pobre. Se consideraba el menor, el chulquita, digamos así, como sabemos, el último. Así también fue. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de José? ¿Se acuerdan de José? El último. Dios lo levanta para su gloria, siendo el segundo faraón de Egipto. ¿Ve? ¿Se acuerdan de Moisés? También fue, hermanos, después de Aarón. Aarón fue su hermano mayor.
Moisés, el menor. Y así la Biblia nos habla que Dios usa, hermanos, a las personas jóvenes. Y en esta mañana veo muchos jóvenes. Así que jóvenes, pónganse en la mano del Señor y verán grandes proezas en su vida. Gloria, gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, seguimos como segundo pensamiento, o digamos a lo que estamos leyendo ya el 16, le dice que ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mañanitas como a un solo hombre. Mis hermanos, el secreto del éxito es el mismo en toda la Biblia. ¿Cuál es eso? La presencia de Dios en nosotros. El éxito, hermanos, que usted y yo tenemos, el secreto del éxito es el mismo en toda la Biblia. Mientras usted más se empapa de la Biblia, mientras usted saca sus momentos a solas con el Señor, usted adquirirá la misma presencia de Dios. Y cuando usted saborea la presencia de Dios, hermano, cada vez es más agradable, y usted cada vez va, hermanos, creciendo, va usted madurando en el Señor. Es lo que Dios quiere, que usted y yo vivamos en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Segundo pensamiento, victoria milagrosa. Nos vamos al capítulo 7. El resto usted lo lee porque Gedeón ahí ya quiere probar si está dentro de la voluntad del Señor. Esto lo lee usted. Lo que yo quiero al centro, lo que el Señor puso en mi corazón, el capítulo 7 de Gedeón. Victoria milagrosa como segundo punto o segundo pensamiento. 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los mañanitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ya Gedeón está en los propósitos de Dios. Entonces Gedeón, hermanos, hace un llamado para que pueda haber escuadrones de hombres de guerra para que puedan batallar contra los mañanitas, y el pueblo se reúne, el pueblo escucha la voz de Gedeón y vienen, hermanos, 22 hombres dispuestos para hacer la guerra a los mañanitas. Son 22 y Jehová le dice: no, es mucho, hay que bajar un poco. Aleluya. Y bajaron, de 22 bajaron a 10,000 hombres. Todavía es mucho, dijo Jehová Dios, es demasiado. Aleluya. Es que el hombre, Dios sabe de nosotros, hermano. Por eso Él dice: van a saber, cuando yo les dé la libertad, es por mi mano que nos hemos puesto fuertes, hemos conquistado los mañanitas, es por mis manos. Por eso Jehová Dios quiere un poquito menos. ¿Y saben con cuánto la palabra nos da respuesta a esto? Entonces sigamos leyendo, hermanos. Ya el verso 7. Primero el 5, hermano, para entender un poquito más el contenido. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los mañanitas en tus manos. Aleluya. 300 hombres. Con estos 300 hombres, hermano, tenían que ellos, hermano, ir a la guerra. Pero la guerra no era de ellos. La guerra y la victoria es de nuestro Dios, hermano. Es lo que nos enseña el siguiente verso que vamos a leer, hermanos. Bien. Y váyanse todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Vamos ahora a leer el versículo 16. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí el Señor, hermano, puso en mi corazón esta revelación. Y
usted acá tiene 3 pensamientos muy puntuales para que usted y yo podamos vivir con éxito en toda la vida. En primer lugar está hablando aquí el verso 16, cuando dice que repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Y ellos tenían que dar más que todo obediencia a su líder, a Gedeón. Y dice, le dio a todos ellos trompeta en sus manos. Trompeta. La trompeta, ustedes saben, simboliza, hermanos, los instrumentos. La trompeta para nosotros nos está revelando el Señor que son las alabanzas. Cuando un pueblo de Dios alaba al Señor, hermano, hay libertad. Cuando el pueblo del Señor entiende el por qué canta Jehová, se siente libre. ¿Por qué? Porque está en la obediencia. Y estos 100 personas o 300 personas, cada uno recibieron, hermanos, la obediencia que tenían que tener a Gedeón. Luego también dice la palabra del Señor en este mismo 16, y cántaros vacíos. Aleluya. Yo me acuerdo de una canción muy antigua que Dios me lo dio cuando todavía estaba iniciando mi vida en el Señor. Mi cántaro vacío que va por este mundo, cántaro mío, 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 oh, rómpelo, Señor. Y esa alabanza, hermano, me movía a acercarme al Señor. Este cántaro está representando nuestra vida, hermano. Tu cántaro no tiene que estar, hermano, todo el tiempo así, siempre entero. Tiene que romperse, tiene que quebrarse. Oh, mi Dios. Y así de esa manera vamos nosotros, hermanos, a saborear la misma presencia del Señor. El tercer punto que habla acá es las teas, el fuego, la candela, símbolo del Espíritu Santo, amado hermano. Gloria al Señor. Pero sigamos leyendo, 17. Sigamos leyendo. Y le dijeron, mírame a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, o sea, a los extremos, a la altura, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. 19. Llegaron pues Gedeón a los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas. Oh Señor, aquí hay un mensaje también a la medianoche. Ustedes saben que los israelitas, ellos, hermanos, tenían 3 horarios como alababan al Señor, 3 vigilias. Habla aquí la medianoche. El primer horario es de 6 de la mañana hasta las 10. El segundo horario es de 10 hasta las 2 de la mañana. El tercer horario es de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, cuando la palabra dice a la medianoche hubo cambio de centinela, quiere decir a las 10 de la noche estaban ya listos para que puedan obedecer, y los 300 hombres, estos escuadrones, tenían que romper, hermanos, grito de victoria. Aleluya. Qué bendición. Sigamos leyendo, hermanos. Verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron. Y esta acá es símbolo de admiración. Ellos gritaron. ¿Cómo gritaron? Por Jehová, aleluya, y por Gedeón. Y dice el verso, oh hermano, este es tremendo, este verso. El 21 dice, estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Estuvieron firmes, solamente ellos gritaron con la trompeta, sonaron, hermanos. Ellos no se movieron, ellos no corrieron a matar al enemigo, ellos firmes estaban en sus puestos. Aleluya. La palabra dice, el verso
21. Estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿De quién era la victoria? De Jehová nuestro Dios y de Gedeón. ¡Aleluya! ¿De quién es la victoria cuando se obedece? Es de Jehová nuestro Dios y también de todo el pueblo, del pueblo que somos nosotros, la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Esto nos enseña, ellos estuvieron firmes. Y el siguiente verso, 22. Y los 300 tocaron las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bersita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Huyeron, dice el 22, y los 300 tocaban las trompetas. Gloria, gloria al Señor. Mis hermanos, para terminar, Gedeón y sus 300 guerreros, soldados, usaron trompetas. ¿Qué más usaron? ¿Qué más usaron, hermanos? Hay 3 cositas que usted lleve en casa. Los 300 soldados, guerreros de Gedeón usaron trompetas. Y le dije a usted que las trompetas, hermano, es símbolo de alabanza. Cuando usted viene a la casa del Señor, no se quede ahí, hermano, con todo respeto, y lo ama a usted. No se quede quieto, escuchando o leyendo. No, levante su voz, cante al Señor de su vida. Levante su voz, hermano, cante con nosotros. Por eso están las pantallas. Muévase, no esté quieto ahí. Usted dice Gedeón que los 300 tocaron las trompetas. Hubo alabanza en todo el campamento, hermano, de los enemigos. Y cuando escucharon la alabanza, ellos se confundieron. Ellos, hermano, comenzaron, dice la Escritura, a matarse unos a otros, porque la batalla, el triunfo no era de Gedeón. La batalla, el triunfo no es de nosotros, amada iglesia. El triunfo, la victoria viene de parte del Señor cuando somos obedientes y cantamos a su nombre gloria. Aleluya. Cuando cantamos al Señor, el Salmo 150, los salmos, ahí tenemos, hermanos, varios instrumentos, pero todos ellos alaban y glorifican al nombre del Señor. Usted es un adorador, usted es un salmista, usted cante al Señor. ¡Aleluya! Aunque usted diga, no tengo buena voz, eso no es disculpa, hermano, no es excusa. Usted lo hace de corazón para su Señor. Y cuando usted canta, hermano, los ángeles estarán ahí aplaudiendo y verte. ¿Cómo canta mi pueblo del templo apostólico de la fe? ¿Cómo canta mi pueblo adorando, alabando el nombre del Señor? ¡Aleluya! Diga a su hermano a su lado, canta a tu Señor un canto nuevo. Aleluya. Canta a tu Señor, hermano. No se quede usted paralizado ahí. Muévase. Aleluya. Oh santo. El verso 20 nos dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros. Quebraron los cántaros, hermanos. Rompa su corazón ante la presencia del Señor, hermano. Aquí, si usted quizás un poco temor, ¿qué dirá mi hermano que está a mi costado? No, hermano, rompa su corazón, rompa su cántaro, porque cuando usted rompe su cántaro, hermano, hay fuego. Cuando usted rompe su cántaro, la tea, ese fuego, empieza, hermanos, a invadir todo nuestro ser. Trompetas, cántaros y teas. Nos ponemos de pie, amada iglesia, y nos vamos a San Juan capítulo 16. Con esto terminamos. San Juan capítulo 16. Las teas, el fuego, representa al Espíritu Santo. Y el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 8. Gracias, Señor, por la palabra. Dice así: cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Cuando Él venga, ya está con nosotros el Espíritu Santo, hermano. Ya Él comenzó tu vida, la mía también. ¿De qué nos ha convencido? Dice acá la Escritura, de pecado. Nos hizo entender que nosotros nacimos en pecado, como decía en el Salmo 51, cuando hace su oración David: en pecado me concibió mi madre, decía David en su oración de arrepentimiento. El Espíritu Santo, hermano, es la que nos convence de pecado, nos hace entender que andábamos mal, nos hace entender el Espíritu Santo que ya la vida que llevamos ya no debemos llevarlo más, porque el Espíritu Santo ha transformado, nos ha restaurado para el servicio a nuestro Dios. Y no solo eso, dice también el verso 9: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia quiere decir que Jesús, el Verbo, fue encarnado. Jesús nuestro Señor, Él dejó su trono, su grandeza y vino. ¿Para qué? Para hacer justicia. Así que todo, hermano, ser humano, aunque en esta vida no lo reconozca, un día estarán ante la presencia del Señor, porque esto no es cosa que no hace así. El Señor lo dijo y así será, hermanos. De pecado, de justicia. ¿Qué más dice, hermanos? De juicio. Aleluya. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso cuando usted sabe este texto bíblico de Juan 3:16, que lo conocemos todo, pero el siguiente dice: a los que no creen ya han sido condenados. No hay excusa. No hay excusa, hermanos y amigos que nos están escuchando por redes sociales. No hay excusa. Jesús dio su vida por nosotros. Si el hombre o la mujer no quiere entender, ese asunto de usted con Dios. Pero mientras vivamos, amados hermanos, tenemos que seguir hablando del amor del Señor. Y tenemos que cada vez mejorar. Tenemos que nosotros cada vez cantar, cada vez romper nuestro cántaro, cada vez vivir con el fuego del Espíritu Santo, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú has hablado a mi corazón primeramente, Señor. Muchas gracias, Señor, que tu iglesia, Templo Apostólico de la Fe, Señor, nos das el privilegio de tener, Señor, un ministerio de alabanza, Señor. Gracias, Padre, por ellos, tanto varones como señoritas. Señor, eres tú hablándonos en esta mañana. Que ellos puedan, Señor, ver cómo es seriedad, Señor, de estar en tu presencia como salmistas, cantando, alabando tu santo nombre, mi Dios. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Nuestros cántaros, Señor, vasijas, que sean, Señor, rotas para comprender, sean quebrantados, Señor, para poder, Señor, recibir esa promesa gloriosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que haya fuego en nuestras vidas. Aleluya. Gloria. En esta mañana hago una invitación a alguna persona que nos ha visitado. Dé un paso de fe y reciba a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Sé un Gedeón. Él te dice en esta mañana: tú eres un varón esforzado, tú eres valiente. Solo los valientes arrebatarán el cielo, dice la palabra. Si en esta mañana viene una persona, joven, señorita, anciano, le hago la invitación de parte del Señor. Pase usted adelante, queremos orar. ¿Habrá alguien? Sea usted un valiente. Una mujer que en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, o una persona mayor. Si hubiera esta persona, levante su mano, queremos orar por usted. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias al Señor. Y si ya todos somos del Señor, hermano, el Señor en esta mañana nos dice a todos nosotros que somos nosotros valientes y esforzados, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Levantamos nuestras manos, glorificamos al Señor, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Los justos se alegran en ti, Señor.
Señor.